Están absolutamente milimetradas. Bueno, pues estamos ya en el 9º alambre de la lotería de la Navidad, sí, que se acaba 2022. Joder. Joque año. Me lo va a decir a mí que empecé aquí llevando las redes y me he acabado enredando aquí en los micros. Bueno, y no sabes lo que eso me gusta, Violeta. Hoy despedimos otro año que parece un libro de historia. No nos despidas tú a nosotros, oyente querido, oyente querida. Sigue pagándonos el sueldo, por favor. Como acaba de empezar a hacer un oyente que me ha tocado la patata con el mensaje con el que vamos a empezar. Gracias por enviarlo, por abrirte, por caer y levantarte con nosotros y como nosotros, y por dejarnos compartir tu vida contigo. Cuando empecé a escucharos me prometí a mí mismo hacerme productor. He tardado mucho, pero aquí estoy. Os tengo que pedir disculpas por haberos escuchado durante tanto tiempo sin aportar nada y por haber esperado a conseguir un trabajo fijo y una tranquilidad de un colchón económico para poder apoyaros. Os tengo también que dar las gracias por acompañarme mientras fregaba los platos, pero también por animarme cuando caminaba a la biblioteca para enclaustrarme a estudiar, o por estar ahí mientras se me escapaba el amor de mi vida, siendo un idiota y no ir antes al psicólogo, por ser testigos de cómo la relación con mi padre tenía sus altibajos, también por animarme las madrugadas al ir a trabajar, por enseñarme a valorar a mis amigos, por apoyarme mientras caía la depresión y volvía a salir, incluso por darme el valor de asumir mi bisexualidad y salir del armario. Gracias, por supuesto, también por descubrirme pensamientos, música, opiniones, risas y testimonios. Creo de verdad que en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Pero antes de decirle adiós al 2022, algunas verdades, como decía este oyente. Bueno, las mías, no tengo otras. La derecha celebra que el Constitucional haya paralizado una votación del Parlamento por primera vez en democracia. Celebra que unos jueces que llevan meses incumpliendo la Constitución, que les obliga a dejar el cargo, hayan evitado la aprobación de las enmiendas que les obligarían a cumplir la ley. Celebran un fracaso, un choque de poderes, un bloqueo institucional. Eso es la derecha española hoy en día, los que se felicitan por la quiebra del sistema. No son antisistema, no les vamos a regalar la palabra, son los prosistema, corrupto y amañado, los del todo atado y bien atado. Son las rémoras del régimen del 78 que quieren apuntalar sus defectos y destruir sus aciertos. El tiro que creen haberle dado al gobierno es un disparo en su propio pie. Gracias a esto ha quedado meridianamente claro que ellos y solo ellos son los que bloquean la justicia. Que todo esto se podría haber evitado si no torpedeasen el correcto funcionamiento de las instituciones. Creen que han obtenido una victoria, pero han conseguido lo contrario, porque el Constitucional solo ha criticado el defecto de forma, no el fondo del asunto, y finalmente la reforma se aprobará. El Gobierno corregirá el procedimiento, presentará una proposición de ley, saldrá adelante, el Tribunal se renovará por fin y el PP quedará como origen de la mayor crisis democrática que se recuerda. Feijóo piensa que está acelerando hacia la Moncloa, lo que ha hecho es pasarse de frenada y quedarse solo al margen de la ley. Cree haber dado en la diana, pero se ha señalado a sí mismo como blanco. Cuando el gobierno rectifique, el líder de la oposición se quedará sin excusas y al descubierto. Ha salido de la trinchera y no lleva balas. Antes este tema no le penalizaba, ahora le culpabiliza. Es el típico movimiento precipitado para hacer jaque al adversario que termina con un jaque mate en contra. En ajedrez hay que prever las siguientes jugadas y Feijóo está demasiado pendiente de lo que digan las portadas de mañana. Hoy dan palmas, ya llegará la bofetada. Dos conclusiones podemos sacar de este penoso incidente. La primera es que las instituciones no pueden ser el chiringuito de nadie. El bipartidismo las convirtió en su negociado y de aquellos polvos estos lodos. No puede ser que hablemos de jueces de parte y de partido. No puede haber medios públicos secuestrados por comisarios políticos de ningún orden. La soberanía emana del pueblo y solo al pueblo pertenece. España necesita una depuración a fondo, del fondo y de sus bajos fondos. Controles democráticos, separación de poderes, transparencia plena, democracia real, vaya. El proceso constituyente y restituyente que pedía el 15M en las plazas, de las que nació y renació una izquierda que no debe olvidar que ese era el objetivo, cambiar la vieja política de cromos bipartidista. Y la segunda es que la derecha, tanto nacional como global, se ha desplazado a la ultraderecha, colocándose al borde o al margen de las democracias liberales. Amenazan con fantasmas del pasado y con conquistas sociales del presente como enemigos del sistema, pero son ellas las que lo están poniendo en peligro. De Trump
y la toma del Capitolio a Boris Johnson y el Brexit, de Orbán a Bolsonaro, de los neonazis alemanes que planeaban un cuarto Reich a Putin, que invade Ucrania para refundar la Gran Rusia, de la derecha catalana, que se niega a abandonar la vía unilateral, a la derecha española, que se niega a abandonar la vía unilateral. No cabe esperar que vuelvan a las vías comunes. Las izquierdas tienen que responder a la deriva iliberal de las derechas con más democracia, si no queremos que la democracia descarrile. Es el año de las 1001 crisis. Bélica, energética, climática, económica, futbolística. 2022, un año esdrújulo. El 15 de diciembre vencía el plazo para ejecutar el mandato del Consejo de Europa y 4.000 personas, más de 1.800 niños entre ellos, siguen en la oscuridad y el frío en la Cañada Real de Madrid. 2 años con Filomena, olas de calor extremo y lluvias torrenciales. Con casas inundadas y ahora también con casas derribadas, como denuncian las vecinas. Estuvimos 2 veces y no nos cansaremos de denunciar la inhumanidad del gobierno de Ayuso con esta familia. Nos fijamos en este barrio a oscuras en un año de nuevo marcado por el precio de la luz. La electricidad se ha encarecido un 65%. Mañana Nos contaba Ana Blanco que este año se despidió del telediario después de más de 3 décadas al frente. 2022 ha sido el año de la inflación. Si bien España tiene la más baja de Europa, la cesta de la compra se ha disparado más de un 15%. Ya no es la luz ni el agua, no, si eso es lo de menos ya. Esto que tenemos aquí para comer. Aparte de... Y gran parte de esas subidas se explican por la Primera Guerra Europea desde los Balcanes. El 24 de febrero Rusia invadió Ucrania. Una agresión que ha provocado más de 8 millones de desplazados y 7.000 civiles muertos. Según Putin, para desnazificar a los ucranianos y alejar la amenaza de la OTAN. 10 meses después ha resucitado a una OTAN casi moribunda que ha ayudado a Ucrania a darle un vuelco al conflicto. Si establecen a Rusia como su principal amenaza, tendrán que apoyar totalmente a su principal objetivo. Esta no es una guerra lanzada por Rusia solo contra Ucrania. La alianza, el mando a distancia con el que Estados Unidos maneja Europa, se reunió en Madrid este verano. Un verano marcado por la ola de calor, la sequía y los incendios. Se expandió rápidamente y yo le calculo que en 20 minutos recorrió 8 kilómetros. Y para incendios, el de Génova y Sol. Nos informan que se ha declarado un pequeño incendio en esa Puerta del Sol. No sé si os acordáis, pero antes el PP lo dirigía a otro. Sí, un tal Pablo Casado. Se lo cargó Ayuso de un plumazo. Él acusó de haber beneficiado a su hermano con un contrato millonario de mascarillas en lo peor de la pandemia, lo que era cierto. Y el partido y sus militantes le echaron, porque en el PP se puede ser corrupto, pero chivato no. Eso no. Ha triunfado nuevamente. Y porque Ayuso es mucha Ayuso. Solo la manifestación masiva de la Marea Blanca y la huelga de la atención primaria, que ya lleva un mes, le han hecho temblar. Pero ella hace temblar a los suyos. De emoción a algunos y de miedo a otros. Que se lo digan a Feijóo. Sí, el gallego se puso al frente de Génova, pero ella le marca el paso. Y Los Santos, el mundo y el resto del ultramundo mediático. Señalar a los fachas con toga, perdón, a los jueces. Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Todos los españoles que somos catalanes con independencia de donde vivamos. Alumno de retórica de Rajoy, decían que era el moderado. Y lo primero que ha hecho es seguir bloqueando el Poder Judicial y maniobrar con los jueces para impedir una votación parlamentaria por primera vez en nuestra democracia. Esa es la gran aportación del Partido Popular de Feijóo, enmudecer a las Cortes Generales. El gobierno también tiene sus crisis, sus conflictos y sus errores. Entre 23 y 77 personas murieron en la valla de Melilla en un trágico salto. Y el presidente calificó el operativo español y marroquí como... bien resuelto. No había visto las imágenes, pero eso no quita para que fuera lamentable. Era la enésima inclinación ante Marruecos. Al que en marzo entregó el Sáhara, reconociendo la soberanía marroquí sobre territorio ocupado y rompiendo con la postura española de 44 años. El que sí vio las imágenes de Melilla, el ministro de Interior, Marlaska, dijo que no había muertos en nuestro suelo. No hubo ningún muerto en territorio español. Mintió, como mostramos aquí en un especial informativo. Y no ha dimitido. Unidas Podemos y PSOE tuvieron su diferencia. Por la reforma laboral. Que entró en vigor después del tira y afloja de Díaz y Calviño. Por la ley de vivienda. Que sigue atascada por los socialistas. La ley Mordaza. Que solo se va a reformar mínimamente. La ley trans. Que por fin se aprobará después de la zancadilla del PSOE. Y la ley del consentimiento.
un día de victoria después de muchos años de lucha. Se aprueba por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad. Que tendrá que ser modificada para evitar la rebaja de pena a los reos. Así que algo no estaba bien del todo, como dijimos aquí, por lo que algunas nos criticasteis. Bastante. Sin rencores lo decimos. Sí, no hard feelings. No podemos decir lo mismo de Podemos y Yolanda Díaz. Pero Podemos debe ser respetada. Un respetito. Pablo Iglesias se ha arrepentido de nombrar como sucesora a la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Ya le pasó a Aznar con Mariano. Sí, creen que nombran a un delfín y le sale rana. Una rana suele aparecer. Iglesias se fue porque restaba y Yolanda Díaz ha fundado Sumar. Pero ni Pablo se ha ido ni Sumar sabemos aún a dónde va. Y aquí esperamos que Sumar y Podemos vayan juntos. Por difícil que parezca. Y la que se fue es la reina de Inglaterra. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. Salió del grupo. Sí, del grupo de WhatsApp de monárquicos. Ya solo nos queda Jordi Hurtado como posible inmortal. Sí, el que casi se muere esperando ha sido Carlos III, que por fin reina, aunque no sabe ni firmar. Y el que no pudo esperar más para volver a España a ver a sus colegotes y echarse una de cartas y una de barcos es otro Carlos que también salió del grupo, aunque sigue vivo. Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? Porque no me da la gana. Sus amigos de Qatar organizaron el Mundial de Fútbol que ganó la Argentina de Messi después de 36 años. Y en el que murieron 6.500 personas construyendo los estadios. Como si fueran pirámides de Egipto. Y así terminó este año en el que Rosalía volvió a reinventarse. Y casi mandamos a Eurovisión una canción que nos gustaba. Casi. A ti que tienes siempre caldo en la nevera. Aunque todo hay que decirlo, Chanel hizo una actuación de infarto con la que quedó en tercer puesto. Y eso, nada más y nada menos, aproximadamente, es lo que pasó este año. Que vamos a analizar no en slow-mo, sino a cámara rápida, con un plantel que ganaría la Eurovisión del periodismo. Nacho Escolar, Pablo Elorduy, Ángeles Caballero, ¡felices fiestas! Muchas gracias, igualmente. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Cómo estás? Buenos días. Pues nada, crudísimos días. Hablando de ganar, Ángeles Caballero, periodista del Confidencial, ha sido elegida por las Top 100 como una de las mujeres líderes en España. Enhorabuena. Qué vergüenza. Bueno, mis primos ya me han votado. No quiero hacer ningún llamamiento aquí, pero sí, bueno, son de esas cosas que hacen ilusión. La única pega es que han tardado tanto. Bueno, no me ruboricéis, por favor, que es muy temprano todavía. Me hace mucha ilusión. Esto lo digo por las pastas que has traído. Sí, si no te diría todos estos elogios. Bueno, ¿sabes qué hay? Donna Leon dice que dar de comer a alguien es un acto de gran amor. Entonces, tomáoslo como tal. Sí, o sea, además, os doy de comer, os hidrato un poquito, estas cosas. Gracias. Además, siempre que viene nos trae estas pastas. No falla. Las apuesta segura, Ángeles. Como la lotería, no pueden fallar. Bueno, vamos con Pablo Elorduy, que es compañero del Salto, medio indie, que este año pende de un hilo. ¿Cómo va esa campaña? Bueno, va bien, vamos tirando. Pendemos menos del hilo. Aseguramos 2023 por lo menos. Vamos bien. Vamos bien, aleluya. Ignacio Escolar, director de nuestro medio asociado, el diario.es, que este año cumplió una década. No Ignacio, sino el diario. Yo tengo alguno más. Presentó el estatuto del diario.es, el comité rector que velará por su cumplimiento, elegido por los lectores. Felicidades por eso, pero más aún felicidades porque has sido padre de nuevo. Supongo que esa será la noticia del año para ti. Para mí, sin ninguna duda. He sido padre e incluso he podido tener un permiso de paternidad europeo. Con mi anterior hijo, el mayor, que tiene 13 años, el pequeño va a cumplir pronto 7 meses, pues no me pasó. Y desde luego para mí ha sido la noticia del año, sin ninguna duda. Felicidades, insisto. Gracias. Pero más allá de eso, para nosotros la guerra de Ucrania ha atravesado todo. Para vosotros, si tuvieseis que elegir uno, ¿qué tema destacaríais este año, Ángeles? Bueno, yo creo que lo habéis comentado en el resumen estupendo que habéis hecho, pero es verdad que yo creo que la guerra de Ucrania, las primeras horas en las que de repente a mí me parecía que Ucrania estaba todavía mucho más cerca de lo que está. O sea, hubo momentos en los que llegué a sentir cierto pánico, o sea, de estar en casa y notar toda la vulnerabilidad y toda la fragilidad. Pero yo creo que además de la cercanía y la brutalidad que implica siempre cualquier conflicto de este tipo, yo creo que es la primera vez que al menos yo creo que, en mi caso, y creo que de otros muchos ciudadanos, que estamos siendo conscientes de la implicación que llega hasta, que llega hasta tal punto en la que ahora nos planteamos y leemos e intentamos traducir la factura de la luz y que estamos viendo también esa implicación en nuestra propia cesta de la compra, porque hay
dos cosas que, aparte de las bombas y de las balas, de las que hemos hablado desde el principio, que es el precio de los alimentos, porque como sabéis Ucrania es un enorme productor de cereales, y en segundo lugar el precio energético, o sea, cómo la energía, o sea, lo de comer se ha convertido también en una cosa casi de geopolítica y de estrategia. Entonces yo creo que esa es una cosa que incluso no se nos debe olvidar muchas veces, que siempre tendemos a culpar al otro, pero es verdad que yo creo que en este caso hemos visto cómo un gran villano puede incidir en el lineal del supermercado. Pablo. Sí, si sumamos a las 1000 crisis, la crisis bélica, pues apaga y vámonos. Nunca mejor dicho, por lo de la luz. Y si sumamos la posibilidad de una crisis nuclear, pues ya el terror se extiende por las poblaciones. Bueno, por poner una nota positiva, yo recordaría también el cambio de tendencia en Latinoamérica, especialmente en Colombia, que es un país que nunca ha tenido un gobierno progresista y es un país en guerra desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto de la crisis bélica siempre hay que relativizarlo. Aquí en Europa, donde realmente nos hemos podido sentir seguros durante muchísimo tiempo, hasta el 24 de febrero posiblemente, y el cambio de tendencia también en Brasil, ¿no? Por poner notas positivas en un año que ha estado marcado desde luego por inflación y por la subida del precio del gas, además de, como decía, la amenaza nuclear y ese miedo al fin del mundo, ¿no? De lo que estamos hablando. Nacho, ¿cuál ha sido para ti el tema del año? Pues creo que en el tema internacional sin duda ha sido la guerra de Ucrania, y también ha acabado siendo un tema nacional, no solamente por lo cerca que nos pilla, aunque no tanto geográficamente, sino sí económicamente. Ha tenido muchísima implicación en todo lo que nos ha ocurrido este año, en la subida de la inflación, que es el tema nacional más importante en mi opinión, pero que es consecuencia del anterior en gran medida. Ha sido también muy relevante desde un punto de vista geopolítico, de cómo sitúa eso Europa en un montón de debates, y creo que aunque nos hubiese gustado que a otras guerras se le diese más importancia, la realidad es que esta nos ha afectado de pleno, porque participamos en ella. Sí, señor. Vamos a hablar precisamente de lo internacional. Esta semana hemos dedicado un programa junto a la revista 5W a los conflictos que hay por el mundo y que han marcado el calendario. Año del cambio político hacia la izquierda en Colombia y Brasil, lo decía Pablo. En 2022 nos sorprendieron imágenes como las de miles de mujeres iraníes cortando sus cabellos en protesta por el asesinato de la kurda Mahsa Amini, torturada hasta la muerte por el régimen de los ayatolás por no llevar velo. O los folios en blanco en las manifestaciones de China por las medidas anti-COVID. Una vuelta al sol que termina con Perú incendiado tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo y que empezó con la guerra en Ucrania, como decíamos, el 24 de febrero. Desde entonces nos hemos familiarizado con el nombre de Zelensky y ya identificamos las regiones de Donetsk y Lugansk, donde llevaban 8 años de guerra entre separatistas prorrusos y tropas ucranianas, entre las que figuran batallones neonazis como el Azov. Carne cruda desde la frontera de Ucrania. En el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En nuestros oídos quedan los sonidos que nos trajeron Álvaro y Rocío de Polonia, uno de los países por los que escaparon miles de mujeres, ancianos y niños mientras los hombres eran llamados a luchar. Y en nuestras retinas las imágenes de las fosas de la matanza de Bucha, perpetrada por los rusos, la solidaridad ciudadana internacional que no se ha visto en ninguna otra crisis, el temor por la central nuclear de Zaporilla o la foto de la cumbre de la ONU con los jefes de Estado ante el Guernica, en el Museo del Prado de Madrid. Las estrategias internacionales continúan. En los últimos días estamos viendo la visita de Putin a Bielorrusia y de Zelensky a Estados Unidos. Ángeles, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Acabará pronto este conflicto? Pues me encantaría no solo dar un pronóstico, sino acertar. Pero yo creo que tengo muchísimo miedo y mucho temor a que esto no solo se cronifique, sino que llegue un punto en que nos anestesie. Si os dais cuenta, ya estamos cerca de ese punto. Ya vamos como con fogonazos, ¿no? Como con pequeños petardos. Ahora porque Zelensky ha viajado a Washington, entonces de repente estamos pendientes. Pero tengo la sensación de que hay ya un punto, y siempre en estas cosas yo creo que hacemos como determinados vaivenes. O sea, como os decía antes, o sea, empieza la guerra y de repente
todo te preocupa y hay una oleada de solidaridad maravillosa, por otra parte, y muy necesaria, que también te hace un poco creer que no todo es malo, ¿no? Y te hace creer hasta en cierta bonomía de las personas, pero yo creo que llega un momento en el que se cumple, y me parece que se cumplió con la pandemia y puede que se cumpla ahora, que es el ande yo caliente, ríase la gente, y hay una especie de cosa no solo cortoplacista, sino que nos convierte en mirarnos un poco el ombligo. Y entonces, en este sentido, yo creo que los movimientos, hace falta una diplomacia y una orfebrería tal que a mí se me escapa. Orfebrería, sí. Ignacio, hablando de orfebrerías, ¿cómo puede afectar a la Unión Europea el desgaste por esta guerra? Yo creo que la Unión Europea ya nos está afectando en muchos ámbitos. Primero el económico, porque es que somos los principales perjudicados económicamente de esta situación. No lo es Estados Unidos, que está ganando, no lo es China, que está ganando, desde luego sí lo es Rusia, que está pagando también una factura muy cara, y después de eso vamos nosotros, va Europa, que es la región que más está pagando económicamente lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Y luego también nos está afectando en términos políticos de manera muy clara, porque aquí lo que está pasando, si miras el mapa en gran formato, es que hay un conflicto muy fuerte entre dos potencias, que ya no son China y Rusia, sino que son, Estados Unidos y Rusia, sino que son Estados Unidos y China, que en esas guerras comerciales que tienen que ver con cosas que parecen muy pequeñas, como los vetos a Xiaomi con el 5G que está proponiendo Europa, pero que son guerras de Estados Unidos, pero que son guerras económicas también, pues en ese mundo, pues esta situación, desde la parte militar, nos vuelve a anclar con Estados Unidos, a pesar de que Europa hoy tiene en su balanza de pagos cada vez más peso de China, y empieza incluso a ser más importante China para nosotros, es verdad que porque fabricamos todo allí, de lo que es Estados Unidos. O sea que ahí hay una no solamente es una cuestión militar y sobre todo humana, que es terrible, de derechos humanos y de personas que tienen que huir de su país, que tienen que salir de allí, que evidentemente en todo esto hay un principal responsable, que es quien invade un país, que se llama Vladimir Putin, que es el que dirige de manera autócrata Rusia, pero que también hay un montón de condicionantes más que tienen que ver, pues eso, como cómo nos colocamos en el mundo y quién paga las facturas. Y que hoy a Europa, cada mes que se alarga esta guerra, asumiendo también al mismo tiempo que tú no puedes pedir a la gente ni que se rinda, ni que ceda su país, ni que se rompa, pues nos cuesta muy caro a toda Europa. Pablo, y además de Ucrania, ¿qué otros conflictos internacionales dirías que han marcado el año? Pues muy relacionado con todo esto es el papel de Turquía y las incursiones que está haciendo sobre la zona de Rojava, ¿no? Que también puede ser un conflicto menor desde nuestro punto de vista, pero Turquía juega ese papel de aliado estratégico de la OTAN y a la vez aliado de Rusia, ¿no? Poco después de estar en la cumbre de la OTAN, Erdogan visitó a Putin, ¿no? Por supuesto, Irán, que ya habéis mencionado. Y luego hay cuestiones pues cronificadas que este año, digamos, han avanzado en una resolución, ¿no? Como puede ser el conflicto de Yemen, pero que siguen ahí. El mayor temor a día de hoy pues sigue siendo Taiwán y esa relación entre China y Estados Unidos, que puede devenir en conflicto, pero afortunadamente pues no hemos llegado a ese punto. Como el efecto mariposa, ya lo estáis comentando, la guerra en Ucrania ha tenido repercusión en el resto de crisis que nos han pasado por encima, una detrás de otra. Los guitarrazos de los madrileños Tundra y su canción El odio del disco X, publicado este año, nos vienen que ni pintados para repasar lo que nos deja la siempre ruidosa política española este 2022. Un año que arrancó con el sainete en el Congreso durante la votación de la reforma laboral del Gobierno de coalición. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. Que salió adelante por un solo voto, lo recordaréis, el voto de un diputado del PP, Alberto Casero, que se equivocó y puso en la picota al jefe de su partido, Pablo Casado, víctima de Ayuso, una semana después sustituido por Feijóo. Esto en la derecha, mientras en la izquierda la vicepresidenta Yolanda Díaz presentaba su plataforma Sumar, que ha soliviantado a sus compañeros de Podemos. Sumar no va de resignación, Sumar va de alegría. Una disputa que puede poner en peligro la revalidación del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos el próximo año. Salvo una invasión zombie, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas. La frase de Pedro Sánchez yo creo que lo resume todo, ¿no, Ángeles? Sí. Es que no se me ocurre qué decir porque es que me parece impecable, pero es verdad que es que ha pasado de todo y ha quedado todo, me parece que por una parte muy erosionada la clase política y por parte de los ciudadanos yo más que
que se haya trasladado cierta polarización o ciertas diferencias, lo que creo es que lo que se ha trasladado es una enorme desafección. Yo creo que ya... Y eso es preocupante también. O sea, que la gente decida esta cosa de todos son iguales y pasamos. Ese mantra, yo me resisto a él, pero cuando pongo la oreja me doy cuenta de que esto, primero, son temas a veces complicados de entender. Ha pasado con lo del Tribunal Constitucional. El otro día en televisión hicieron en un programa en el que yo estaba, hicieron una encuesta en la calle y esa era la respuesta. Claro. Todos fuera. Sí. Lo que han dicho en Perú. Exacto. Entonces a mí eso me parece eso peligrosísimo, el pensar que todo vale o todo no vale y no sirve para nada. ¿Cómo resumirías tú el año en clave política, Pablo? Pues empezaría con una escena muy cinematográfica que es la entrevista televisiva de Ana Pastor a Teodoro García Egea y esa entrevista tan decepcionante en la que no pasa nada, pero que recordaba al final de la película del Reino, ¿no? De alguien que parece que va a tirar de la manta de la corrupción del Partido Popular y se queda en nada. Y lo meten debajo de la alfombra o debajo de la manta. De la alfombra. Y después terminaría con lo que se ha llamado golpe del Tribunal Constitucional esta semana. En medio pues dejaría desde luego la cara de Alberto Casero y la cara de Yolanda Díaz ese día, que también era bastante de funeral o de qué está pasando aquí. Y en términos ya más dramáticos, pues todo lo que tiene que ver con Melilla y con Fernando Grande Marlaska. De eso hablaremos después. Nacho, ¿tú cómo resumes el año? Pues es que ha sido tan acelerado que cuesta quedarse con una sola cosa. Aparte de lo que han dicho mis compañeros, yo creo que ha sido el año del mono loco. Hay un amigo mío que dice que Dala decide un mono loco que va sacando guiones completamente absurdos y va cambiando, porque nos llegan a decir en enero que íbamos a terminar el año con Feijóo, que Casado, que la misma derecha mediática que le ponía al líder en las encuestas después lo iba a matar en 15 días. Bueno, 15 días estoy exagerando, fueron 3. En fin, esto arrancó así y ha terminado de esta manera, con un constitucional haciendo historia en el peor sentido de la palabra. Es que va todo extremadamente rápido. Y las dos tendencias que hay es, por un lado, el lawfare, que es cada vez más agresivo contra el gobierno, por tierra, mar y aire, y por otro lado, el juego de la polarización, con una derecha antisistema, que no en España, en todo el mundo es antisistema, y está jugando a deslegitimar las instituciones democráticas, desde los supuestos bando conservador, que en teoría era lo contrario, ¿no? Ahora mismo la izquierda es prosistema y la derecha es antisistema, pero no en España, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil, en todo el mundo. 2023 será un superaño electoral con municipales. También del mono loco. También del mono loco. El mono loco se está preparando ya. Habrá municipales, autonómicas, generales. ¿De qué creéis que estaremos hablando dentro de 12 meses aquí en esta tertulia? ¿De un nuevo gobierno de derecha? ¿Seguiremos asombrados por la capacidad inaudita de supervivencia de Pedro Sánchez? ¿Ángeles? A ver, yo creo que Pedro Sánchez tira tanto del gol en el minuto 94 que en algún momento igual se le acaba la buena racha. Pero es verdad, y relacionándolo con lo que decía ahora Ignacio, yo veo a una caray con los moderados, ¿sabes? Sí, caray, o sea, con los moderados. Esto, igual que se denostó el término campechano por el señor, que lo que prácticamente se le acuñó a sí mismo, yo creo que el tema de esta derecha y extrema derecha, que tantas veces es como una cosa fluida, ¿no? Porque no se sabe quién está hablando, a qué partido pertenece. Yo creo que esta prisa, ayer lo pudimos ver en el Senado, esta prisa, esta especie de estado de ansiedad en el que está por convocar elecciones, a mí me parece que lo que genera es una inseguridad, y no me extrañaría que Pedro Sánchez vuelva a ganar las elecciones. Otra cosa es luego su cuadratura y la aritmética, pero no me extrañaría. Ahora, en cuanto a campaña electoral, será un poco triste, creo yo, llena de anécdotas y de tonterías en las que los periodistas nos fijaremos, yo la primera, lamentablemente. Ya le dijo ayer Pedro Sánchez, yo felicito al escritor de sus discursos, que tiene tanta prisa Feijóo por convocar las elecciones porque cree que igual no llega a ellas, como no llegó su antecesor. Bueno, está tan nervioso que hasta se equivoca al poner los apellidos. Le llamó Pedro Pérez Sánchez Castejón. Señor Pérez, ayer fue tendencia en Twitter. Sí, efectivamente. Un poco el hilo ahí, sí. Pablo, ¿tú qué crees que veremos en el año 2023? Yo creo que el año que viene estaremos hablando de la factura de la luz a estas alturas de curso y probablemente de una situación económica peor. No quiero ser agorero, pero las tendencias van a eso, porque realmente 2022 en lo económico ha sido un año bueno, dentro de la tónica general de que llevamos en una crisis o 1001 crisis permanentes desde casi 2008.
Evidentemente, para que Pedro Sánchez repita, tendremos que estar hablando todavía de desinflamación en Cataluña. Yo creo que ahora ya son vasos comunicantes cada vez más claros. Y en Sumar y Unidas Podemos. Y en Sumar y Unidas Podemos, yo quiero dejar un mensaje navideño. Creo que la cosa se ha... Ponle música navideña, por favor. Recompuesto. Cógete una pasta, Pablo. Creo que se ha recompuesto en parte también por la propia por el propio interés del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, sí, me da la sensación de que seguirá inflamándose Colón a medida que se desinflame el conflicto territorial. Bueno, te ponemos también música navideña a ti, Nacho, para que nos des un mensaje de esperanza para 2023. ¿De qué estaremos hablando? ¿Qué habrá pasado en esas elecciones? ¿La izquierda puede mantener el gobierno? Si me llegas a preguntar hace 6 meses, te hubiera dicho que no, que la izquierda no iba a mantener el gobierno. Pero ahora mismo te digo que está abierto, que es posible que la izquierda mantenga el gobierno, pero no es seguro. Y que cada mes que está pasando se le hace más largo a Feijóo, porque no hace más que pronosticar catástrofes que luego no llegan y la gente se acuerda. Estábamos en la peor crisis económica desde la Guerra Fría, no sé, más o menos. Pues no ha ocurrido. Ese tipo de profecías apocalípticas a las que le juega todo Feijóo no siempre le salen. Por eso van cambiando el discurso y pasando de la economía a la ETA, Venezuela y ese tipo de cuestiones en las que están hoy. Nuestros compañeros y compañeras de la redacción del diario.es nos van a ir resumiendo lo más importante de sus áreas. Empezamos con Elena Herrera, de Tribunales. Ya podéis imaginar por dónde van a ir los tiros. 2022 ha estado marcado sin duda por la política judicial. El Consejo General del Poder Judicial sigue sometido a una situación de parálisis inédita en democracia. El Partido Popular ha vuelto a impedir su renovación con excusas crecientes y cambiantes. La derecha judicial ha extendido ese bloqueo también al Tribunal Constitucional. 2022 también ha sido el año de la impunidad para el rey emérito. La Fiscalía rechazó denunciarle por la gestión de su fortuna en paraísos fiscales, mientras sigue a la espera de juicio en Londres por supuesto acoso a Corina Larsen, aunque parcialmente protegido por su inviolabilidad. El estribillo de la canción del año, ese exitazo de Quevedo y Bizarrap, es lo que le cantan desde el PP a todo y cada uno de sus magistrados afines para que no dejen sus sillones y mantenga secuestrado el Poder Judicial. Vente pa' Canarias sin el equipo. Quédate. Sí, no hay duda, ellos han sido protagonistas de ese 2022, tanto que terminamos el año con la inaudita intromisión del Tribunal Constitucional en el Poder Legislativo. Mientras tanto, el PP sigue incumpliendo la propia Constitución al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que acumula 4 años de retraso. De todo eso hablamos el pasado martes en el programa Poder Judicial con el Mazo Dando, así que nos vamos a centrar en otra de las noticias de tribunales que ha destacado Elena. En marzo, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba la investigación al rey Juan Carlos. Poco después volvía a España tan campante. Vimos al emérito en el banco de la iglesia de Westminster en el entierro de su prima Isabel. Pero, Nacho, ¿le veremos en un banquillo británico? Creo que muy probablemente no, porque las últimas noticias que están llegando de Reino Unido son bastante pesimistas, en el sentido que están reconociéndole gran parte de la inmunidad. Yo creo que eso va a tener 2 posibles vías. Una es que no llegue a sentarse porque la justicia le proteja con su inmunidad, y la otra es que antes de sentarse llegue a un acuerdo con su examante y le pague lo que le debe. Y ya está. O sea, pero dudo mucho que vayamos a verle sentado en el banquillo, igual que aquí era muy dudoso y al final ha sido así, que le fuésemos a ver sentado en el banquillo español. Ni en Reino Unido ni en España. Y sin embargo la justicia es igual para todos, ya lo dijo él. Para todos, sí, exactamente igual. ¿Y creéis que veremos el desbloqueo de la justicia, Ángeles? No. Aquí me voy a poner así como un poco rotunda. Yo creo que lo que queda demostrado estos días es como la prioridad de controlar la justicia está llevándonos a que todo sea frágil y haya una especie de sensación de funambulismo cuando se habla de estas cosas, ¿no? Es controlar la justicia, pase lo que pase, y por más que nos engolemos en hablar del cumplimiento de las leyes y ponernos muy pomposos y sacar la Constitución siempre que nos interesa, la sacamos a pasear cuando nos conviene, pero yo creo que aquí se está produciendo una situación muy grave, porque
Igual que hay jueces con ideología conservadora y progresista, como hay periodistas y protésicos dentales. Esto no es un problema. El problema es cuando la ideología se acaba transformando en una obediencia a un partido. Entonces lo podemos hablar citando a Quevedo y su gran canción, pero si uno lo piensa, esto de que se estén pasando cosas que no hay precedente de ellas es de una extrema gravedad, y sobre todo porque primero hace que la gente diga no entiendo nada, paso, pero es que sí pasa un tema absolutamente importantísimo en democracia y en un Estado de Derecho como el nuestro, y pasa en que al final todo esto de una manera capilar acaban estando. El otro día vi que 4 de las 5 salas del Tribunal Constitucional acumulaban el año pasado más de 40.000 casos pendientes. Y en esos casos pendientes hay desahucios, hay hipotecas, hay divorcios, hay custodias de menores. Hay cosas que nos pasan a todos los que estamos aquí, los que nos están oyendo. Y entonces sí que se acaba, o sea, podemos pasar porque no lo entendemos, pero nos acaba afectando. Y luego hay leyes que están recurridas en el Constitucional, como la de eutanasia o la reforma del aborto. Sin embargo, el Gobierno terminará aprobando esa reforma del mecanismo de elección de los jueces del Constitucional y se desbloqueará pese a ellos. Un mensaje bastante navideño también. Podemos confiar en que... Ponme la música navideña, en que la proposición de ley irá. El PNV ya ha anunciado una serie de enmiendas que van a dificultar, sobre todo en esta batalla cultural con Colón, ¿no? La idea del referéndum, que al final siempre va a estar ahí, la idea del artículo 155, que va a estar ahí, pueden formar parte de esta proposición de ley, y tendremos otra vez un debate, como se decía antes, muy polarizado, muy en esta sensación de que estamos siempre ante un punto de no retorno de la democracia española del 78 que no aguanta más liftings, vamos a decir, ¿no? Quizá se le saltan las costuras, se le rompe la cara, ya no da más de sí. Y además quizá la representa Juan Carlos I y todo lo que está pasando desde la abdicación, ¿no? Y de todo lo que estamos sabiendo. Yo quiero creer que esa proposición saldrá y que los música navideña, por favor, se renovarán, pero es muy difícil porque es una negociación política, y en ese sentido también la reforma laboral demostró algo, que era que los soberanistas, los independentistas, los nacionalistas son condiciones de posibilidad para el PSOE, pero tienen su propia agenda, como es lógico, ¿no? Y en esa agenda pues van a chocar muchas de las pretensiones de un cambio limpio, rápido y muy técnico, que es el que quiere llevar a cabo el propio gobierno. Espera un segundo, Kelu. Música navideña de subidón, no de bajonera. De Lobby de Hotel. Efectivamente. Arriba la música del Lobby Hotel también está muy bien. Vamos buscando villancicos un poquito más animados. Otra cosa que no aguanta más liftings son nuestros bolsillos. Ha sido el año de la inflación. Para hablar de economía pedimos ayuda al director de la sección del diario.es, Rodrigo Ponce. ...2022 ha estado lleno de noticias económicas, aunque voy a empezar por algo que no ha ocurrido. Este ha sido el año del apocalipsis económico incumplido. La derecha y sus medios no han parado de promulgar que España estaba al borde del colapso económico, cuando no ha sido así ni mucho menos. Vamos a acabar el año con el PIB por encima del 4% y con muy buenos datos de empleo. La reforma laboral ha funcionado y el mercado de trabajo está aguantando mucho mejor de lo esperado. Estamos por encima de los 20 millones de afiliados y con la temporalidad en cifras muy bajas. La guerra de Ucrania impulsó la inflación, que se ha convertido en un verdadero problema para las familias. Ante los precios disparados, el gobierno ha actuado correctamente, con la intervención del mercado de la energía, ayudas al transporte o con nuevos impuestos a la banca y a las compañías energéticas. España es ahora el país con la inflación más baja de Europa. A ver qué ocurre con la negociación de los salarios, porque la patronal solo pone obstáculos. En Bruselas se empezó con buen pie, con la puesta en marcha de fondos europeos para solventar esta crisis. Pero con la inflación, todo el protagonismo es para el Banco Central Europeo, que ha subido los tipos de interés con el objetivo de ahogar la economía como solución para bajar los precios. Es como curar una pulmonía extirpando un pulmón. Para rematar, este año también ha sido el de desastre de las criptomonedas. Decenas de miles de personas han visto evaporarse sus inversiones en unas empresas que funcionaban sin control alguno. Porque por mucho que se empeñen algunos neoliberales, sin regulación el capitalismo es un absoluto desastre. Felices fiestas. Felices fiestas, qué bien resumido, compañero. Nacho, España tiene uno de los mejores datos de crecimiento y de inflación de Europa, pero la cesta de la compra está disparada, algo además terrible en estas fiestas. ¿Por qué? Bueno, está disparada por dos motivos. Fundamentalmente porque en gran medida comemos petróleo
O sea, comemos energía, comemos aguacates frescos que vienen desde América Latina, comemos frutas de temporada todo el año, comemos petróleo. Y esto se nota luego en la cesta de la compra, cuando las energías suben, pues se acaba notando. Y también incluso en gran parte de los frescos que fuera de temporada se hacen en invernaderos, en un mercado global en el que de repente pues Holanda ha dejado de producir porque resulta que allí es más barato ahora comprarlo en Almería, pero eso encarece también el tipo de hortalizas que compramos en España, porque allí en Holanda todo funciona con gas y comen gas en vez de petróleo, porque todos los invernaderos que compiten con los almerienses, con los andaluces, funcionan con energía térmica. Y luego ahí... Pero aún así, aun siendo ese dato cierto, que la inflación en la parte de la cesta de la compra sigue muy alta, los datos económicos de este año en España son brutales. Y curiosamente, contrastan enormemente con cómo tiene la percepción la gente. O sea, 4% de crecimiento del PIB es una barbaridad. Eso no lo crece nunca un país normalmente. El récord absoluto de empleo, si llega en vez de ser Yolanda Díaz, Fátima Báñez, la que llega a los 20,5 millones de afiliados en la Seguridad Social, le ponen una avenida en cada pueblo. Porque no había pasado nunca en la historia, jamás en la historia habíamos tenido tantas personas trabajando. Y luego, incluso cuando ves los datos brutos de España, son buenos con la mancha de la inflación. Pero cuando ves los datos comparados con el resto de Europa, porque en Europa tienen mucha más inflación. Las medidas que ha tomado el gobierno con la economía, concretamente las medidas relacionadas con la inflación de la energía, han sido tremendamente eficaces. Y se ve que es el único país de Europa que la curva de la inflación ha empezado a bajar de manera drástica y que está hoy como la primera economía europea de toda Europa con la inflación más baja. Que eso, en fin, algo tendrá que ver el gobierno también. Sí. O sea, es alucinante el contraste entre lo que ha hecho el gobierno y la opinión que tienen los españoles y la oposición de las medidas económicas del gobierno, que, en fin, no se compadecen con la realidad. ¿Cómo crees tú que lo ha hecho el gobierno en términos económicos, Ángeles? Pues mira, para no citarme a mí misma y no jugar voy a citar una frase que dice: la economía española resiste mejor de lo esperado, y lo dice el BBVA, que no serán, me imagino, precisamente rojos sospechosos. Peligrosos. Exacto, sí. Y es un mensaje que ha transmitido también CaixaBank y el propio Banco de España. Entonces yo creo que estamos en una situación, y además la economía española, que siempre ha sido lamentablemente especialista en, cuando ha habido algún vaivén económico, en destruir masivamente puestos de trabajo, con lo que eso implica. Yo creo que estamos en un momento en el que, el otro día me decían, es que yo creo que vamos a estar, lo que decía Ignacio, ¿no? La gente tiene una percepción de, madre mía, es que vamos a estar peor que en el 2008. No hay ningún sector sobredimensionado, o sea, no hay un inmobiliario ni hay otro en el que haya síntomas de burbuja. El sector financiero no está como estaba en el 2008. Entonces, yo creo que esa sensación, hay más eso, yo creo que esa ansiedad sí que se ha trasladado probablemente de la clase política al ciudadano. Pero creo que el gobierno está tomando medidas bastante razonables, y el peligro, y que lo comentaba antes también un poco Pablo, es cuando estas tiritas haya que quitarlas, y estas ayudas, porque claro, el que ya está vulnerable caerá todavía más, pero hay mucha gente que está un poco al filo, y 500.000 de españoles ya no pueden pagar el comedor escolar de sus hijos, y ese es un dato que a mí se me quedó en el cerebro y no se me olvida. Sí, porque lo que no se ha trasladado del crecimiento es la subida de sueldos. Claro. Y de hecho aquí hemos hablado de que en los 2 semestres del año, lo ha dicho el Banco de España, las grandes empresas, las casi 1.000 mayores empresas españolas no financieras, han crecido hasta el 60% en algunos casos, alcanzando niveles prepandémicos, y sin embargo los sueldos siguen 7 veces por debajo de ese aumento. Sí, ese es el dato con el que comenzaría cualquier pero, ¿no?, a esta actividad económica, que en efecto en el nivel de empleo y del mercado de trabajo, como se decía antiguamente, pues son muy buenos, y en el nivel de crecimiento también. La cuestión también es la redistribución de eso, y contar también con un problema muy específico de España, que es el de la vivienda, y esa ley de vivienda enquistada, ¿no? Es en un año en el que ha habido muy pocas movilizaciones, las de la vivienda han seguido en un nivel quizá en sordina, porque no concitan tampoco miles de personas, pero ha habido protestas contra Blackstone, ha habido protestas contra los desahucios, que sigue habiendo, ¿no? Yo creo que un momento clave de este cambio de percepción ha sido el giro en materia fiscal que se anunció durante el debate del Estado de la Nación.
en el que Sánchez asume que tiene que cambiar ese discurso de la distribución, de la redistribución, de el no podemos ganar todos, tienen que dar algo más los ricos, pero que en efecto todavía no estamos llegando a verlo en el nivel de rentas del salario y rentas del capital, ¿no? Que es donde se tienen que cruzar otra vez, porque ya hace tiempo las del capital están por encima. Ayer, por cierto, se aprobaron los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Lo digo porque luego algunos no saben lo que votan cuando votan. Y, sin embargo, no levanta el vuelo esa importantísima, fundamental ley de la vivienda, porque en la casa empieza todo, como hemos explicado aquí en este programa. Y no levanta el vuelo porque lleva una ala rota. Con un ala rota, la alondra en cana, en la jaula de sí misma le canta libertad. Uno de nuestros discos del año, sin duda, es este Tercer Cielo, de Rocío Márquez, con Bronquio, que nos sirve para hablar de todas esas vidas rotas por el infierno de la violencia machista. Sí, 44 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España este año. Son 1.177 mujeres las asesinadas desde 2003. Ana Requena, redactora jefa de género en el diario.es, nos resume este año, que sigue siendo tristemente trágico. Pues el año comenzaba con una buena noticia en América Latina, porque Colombia despenalizaba el aborto hasta la semana 24, por una decisión de la Corte Suprema, pero claro, unos meses después fue también una Corte Suprema, la de Estados Unidos, la que le quitó la protección a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, en una sentencia pues histórica y tremenda, con consecuencias dentro del país, pero también fuera, por el impacto que obviamente tiene que la primera potencia del mundo tomara una decisión así. También en Estados Unidos vimos el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, que bueno, pues vivió una revictimización casi en directo durante semanas, en lo que bueno, pues muchos quisieron vender como un juicio total al Me Too. Y bueno, aunque Heard perdió, pues está por ver, ¿no?, que realmente ese juicio fuera ya la enmienda total a ese movimiento. Y haciendo mi voluntad, por ser reina en mi agüero, perdí yo la libertad, poniéndome a mí primero. Mientras me secaba la última lágrima con la camiseta que llevaba puesta desde ayer, pensaba que estaba cansada. En España vivimos un 8M dividido. Por primera vez hubo diferentes manifestaciones en un montón de ciudades españolas, también en Madrid. El origen de esa división, pues sabemos que está en la ley trans, que ha seguido generando conflicto durante este año y que se ha causado la baja de Carla Antonelli del Partido Socialista. Y ha causado que, por ejemplo, la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pues saliera a hacer declaraciones muy fuertes contra, en realidad, la línea que su propio partido en realidad estaba tomando. Está a punto de ser aprobada esa ley. Hemos tenido otras que sí que han sido aprobadas, como es el caso de la ley del sí es sí, que se ha aprobado definitivamente, aunque con la polémica por las rebajas de penas. También la nueva ley del aborto, que sigue su camino al Senado. Y una buena noticia es que el Nobel fue para la escritora francesa Annie Ernaux, que ha escrito sobre temas pues tan importantes y a veces tan invisibilizados como el aborto, la maternidad o el amor. Siento que se han acostumbrado a escuchar nuestra historia, ya no les importa, no tiene ningún valor. Seguimos rezando, pidiendo ayuda y nadie mira a su alrededor. Este año Zahara sacó Reputa, una revisión deslumbrante de su aclamado Puta, con la ayuda de Rodrigo Cuevas, Sego, María José Yergo o Alice. Esta hostia de Dios es el único tema nuevo. Y hostias, con perdón, ha recibido a puñados la ministra de Igualdad, víctima de una cacería que va mucho más allá de la legítima crítica política. ¿Qué deberes tenemos pendientes en igualdad como periodistas y como sociedad, Ángeles? Muchísimos. Yo creo que es un año en que ha demostrado la importancia de la resistencia, de resistir, la importancia de no callarse y de
de eso, de evitar los silencios, pero hace falta mucha constancia y mucha tenacidad para hacerlo. Yo creo que ha sido un año en el que es el año en que más veces he escuchado dos frases que detesto, que espero que nadie me diga, y si me lo dicen me enfadaré mucho, que es la de: estáis en un plan, no se os puede decir nada. Toma ya. Porque todo avance que implica el avance de las mujeres y de los hombres también, que van de nuestra mano, provoca una reacción y unas ansias de ir hacia atrás como los cangrejos. Entonces nos quieren calladitas porque así estamos más monas, y yo creo que hay un ejemplo brutal, que es el de la campaña absolutamente insoportable que ha recibido Irene Montero, que como todas y como todos es una mujer imperfecta, que comete errores, pero esa parte ha sido absolutamente caínita y absolutamente despreciable, con leyes que además nos afectan a todos. Entonces afectan a nuestros mayores, a nosotros y a los que, en mi caso, yo que convivo con 2 adolescentes, es un tema del que me he encargado de ser especialmente pesada, porque creo que son temas que hay que hablar y creo que nos queda muchísimo camino. Ayer en el Senado había una senadora de Vox que empezó a hablar de la familia como dique de contención. Dique de contención. Sí, que uno puede pensar, si tienes el día navideño, como Pablo, que dices, bueno, la familia, si a uno tiene suerte y le toca a una familia en condiciones, es bonito y le contiene de muchas cosas, pero eso desembocó en una serie de conceptos y de cosas absolutamente peligrosas. Entonces hay un montón de gente que está ahí con nuestro voto, que quiere que estemos calladas nosotras y también los hombres que nos acompañan. Es que estáis en un plan. Estamos Ángeles, en un plan, de verdad. Estamos en un plan y vamos a seguir en este plan en 2023, claro que sí. Y de Derechos Humanos y Migraciones, en este 2022 nos ha hablado Gabriela Sánchez, jefa de Desalambre en el diario.es. Este año una de las noticias más importantes sobre migraciones ha sido, desgraciadamente, la tragedia de Melilla. Es la tragedia más grave ocurrida en nuestra frontera terrestre y la opacidad, sin embargo, continúa reinando, ¿no? Grande Marlaska aún no ha dado las explicaciones necesarias, aún no ha respondido a todas las preguntas ni parece que lo piense hacer. En este balance sí me gustaría recordar a Nasser, uno de los supervivientes de la tragedia, que fue devuelto en caliente por España a pesar de ser un potencial refugiado y vio morir a uno de sus compañeros. Aún hoy, ¿no?, nos escribe contándonos las secuelas psicológicas de aquel día y el miedo que aún tiene en el cuerpo. Siento un susurro en la nuca que dice que me quita la inspiración. Soy como un niño cantando, nadie nunca me robará la ilusión. Mi mente nula pensando en cuándo sacaré la próxima canción. Voy a dejar que se aclare que en 2 días ya me he sacado el millón. Pico y palanero, entiéndelo. Múnich HB, nacido en Sabadell, de padres gambianos, lo revienta con cada tema que sube. Lo ha hecho también con el último recién publicado, que es este Mundial, así se llama. Y si ha habido un espectáculo internacional de desprecio a los derechos humanos este año, ese ha sido el Mundial de Fútbol de Qatar. Ganado por Argentina en un partido para la historia, que queda ensombrecido porque, salvo Alemania e Irán, ninguna selección hizo gesto ninguno de denuncia. Vamos por partes. Hablamos primero de Melilla. Nacho, ¿debería haber dimitido Marlaska? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que sí. Yo creo que este argumento, un poco como si estuviésemos ante un suceso deportivo del VAR, de han caído un lado a otro de la línea, no se sostiene. Aparte de que es falso que lo que dijo el ministro, de que hubiera inmigrantes que murieran solo del lado marroquí y ninguno del lado español, es irrelevante, porque al final tenemos responsabilidad ahí. Yo entiendo que la única razón por la cual no dimite es por el especial interés que tiene el gobierno de España por llevarse bien con Marruecos, porque dimitir él sería tanto como hacer de feo, hacer responsable de todo lo ocurrido a la policía marroquí, algo que el gobierno no está dispuesto a asumir, aunque parece que es evidente. Y entiendo también la situación un poco hipócrita en general de España con este asunto, cuando subcontrata a Marruecos una cuestión, que es hacer de portero de esta discoteca, y luego después, cuando se le va la mano, dice que no tiene nada que ver, ¿no?
Esto es el drama, pero en mi opinión sí. En mi opinión, Marlaska tenía que haber dimitido. Saltamos a Qatar. Pablo, ¿tú crees que las informaciones sobre violaciones de derechos humanos en el Mundial han conseguido contrarrestar un poco esa imagen blanqueadora del fútbol de masas? Probablemente depende del país. En España me temo que no. Las audiencias han seguido siendo altísimas. Las llamadas al boicot han sido muy testimoniales, no han contado, digamos, con el respaldo de futbolistas, por supuesto tampoco de asociaciones de futbolistas. Ha sido poco, ha tenido poco éxito la idea de vamos a resaltar la falta de derechos humanos en Qatar. También ha habido acusaciones de orientalismo, ¿no? Con el tema de Qatar. Pero bueno, en general lo que estamos viendo es que estos mega eventos son grandes negocios y que al final lo que ha hecho Qatar ha sido pues trasladar al fútbol y a un super evento su potencia de fuego, su potencia económica que le da pues tener esas reservas de gas que tiene. Y la peste ha llegado hasta la Eurocámara, donde la vicepresidenta, varios eurodiputados y asesores están acusados de recibir sobornos a cambio de favorecer al régimen qatarí. ¿Qué nos dice esta noticia, Ángeles? Pues nos dice que lamentablemente la corrupción se extiende y tiene unos tentáculos poderosísimos en algo tan necesario pero al mismo tiempo tan burdo como son las bolsas de basura, o sea, las bolsas en las que se han encontrado, o sea, quiero decir, es que aquí hemos tenido el antiguo alcalde de Marbella, hemos encontrado bolsas de basura llenas de billetes, en Altillos también, acordaos, que es que era un señor de Ikea que se había dejado ahí 800.000 euros o una cosa así. Que fue a arreglar una pasan este tipo de cosas, pero es verdad que, caray, estamos tan empeñados en hablar de la importancia de pertenecer a la Unión Europea y las instituciones europeas, lo que ello implica, y de repente es encontrar algo así. Yo efectivamente creo que el Mundial de Qatar ha sido una operación, diría que prácticamente magistral y virtuosa de blanqueo. Eso sí que ha sido un lifting. Eso ha sido un lifting, pero a ellos les queda piel aún por estirar, porque desde la posibilidad que tienen de comprar equipos de fútbol y prácticamente comprar estados, y más allá de comprar esas voluntades, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco un mundial de la vergüenza de la que ahora destacabais, ¿no? De qué selecciones han tenido. Yo eché tanto de menos que en la final ninguna de las dos selecciones, ninguno de los dos partidos, que me voy a poner aquí un poco de es que muchos de esos jugadores son referentes, que nadie tuviera un gesto cuando sabían que a ellos no les iba a pasar lo que a jugador de la selección de Irán. Messi se volvió a Argentina y volverá a su casa en París y no le pasará nada si hubiera hecho un gesto. Me pareció que se ponga además esa bata que solo se ponen los miembros de la familia real qatarí, tiene tanto peso, eso en estos tiempos en los que las imágenes y los gestos dicen que... Pero efectivamente lo del Parlamento Europeo la verdad es que fue prácticamente la guinda del pastel. Sí, faltó ese gesto de Messi o de cualquier jugador por ese jugador de la selección iraní que protestó con las mujeres de su país y que está ahora mismo condenado. Un jugador al que hemos conocido por eso, sí, lamentablemente. ¿No? Nosotros somos el puto virus, ya lo dice Biznaga, somos el bicho que hay que erradicar, lo cantan en todas las pandemias de mañana. Otro de nuestros discos favoritos del año es este, Bremen no existe. 2022 ya es el año más cálido de la serie histórica en España, con olas de calor y una sequía que ha dejado los embalses por debajo del 40%. Es el resultado del cambio climático y de la inacción para detenerlo, contra la que se han revelado activistas de todo el mundo en acciones en museos con las que han conseguido llamar la atención sobre el problema. Mucho se le ha criticado por violentar obras de arte, mucho menos se critica la violencia que ejercemos contra el planeta, de la que nos habla en Climática, nuestra sección de calentamiento global, la periodista Azahara Palomeque, a la que hemos pedido las claves de este año. En primer lugar, Biden por fin aprobó su plan climático, que fue celebrado por muchos medios, y no hubo prácticamente críticas a ese plan, que en realidad supone un impulso a los combustibles fósiles, porque toda la energía renovable que promete está supeditada a la extracción de petróleo y gas, a la creación de nuevos pozos sobre todo. Por otra parte, creo que es relevante que el 1,5 grados de calentamiento global la comunidad científica ya lo dé por perdido, y de hecho vimos esa pintada famosa en el Museo del Prado, más 1,5,
bueno, pone de manifiesto la gravedad de este problema y también el hecho de que hay nuevos movimientos y nuevas acciones de desobediencia civil que están actuando para mitigar los efectos del cambio climático cuando los gobiernos no lo hacen. Además, creo que la crisis energética se ha hecho bastante evidente con la guerra de Ucrania y eso pues señala directamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles y lo mal que la estamos gestionando porque, por ejemplo, ahora Europa quema mucho más carbón que antes. Entonces, bueno, pues esa guerra nos ha puesto un espejo delante de la cara para saber lo que estamos haciendo mal. Esta realidad climática nos está afectando incluso a la salud mental. Creo que el verano tan brutal que hemos vivido, con olas de calor que se sucedían una detrás de otra y con temperaturas que en el sur han llegado a los 45 grados, muchos días seguidos además, nos ha afectado psicológicamente incluso, ¿no? Minándonos pues la moral, los sueños, las expectativas y nos enfrenta a un proceso de duelo por los paisajes perdidos y por los patrones climáticos perdidos que creo que mucha gente está sufriendo. Términos como ecoansiedad, que antes se consideraban ridículos o que generaban muchas burlas, pues ahora ya casi que se han convertido en normativos, ¿no? Entonces nos está obligando de alguna manera a repensar incluso pues nuestro sistema de valores y a vivir procesos emocionales que no vivíamos antes. Lo hemos contado aquí este año, la COP22 dejó la misma frustración que las previas. Algunas ciudades como Berlín o París decretan cortes de luz, pero aquí en España la derecha y la ultraderecha siguen negando el cambio climático. ¿Cómo valoráis la respuesta que estamos dando, la respuesta política a la crisis climática, Nacho? Pues insuficiente, yo creo que es bastante insuficiente. Tiene el problema de que es una decisión con un colegio de decisión tan compartido que es muy difícil, ¿no? Europa es claramente la zona del mundo más implicada, pero es que suponemos un porcentaje ridículo en este debate. Somos el 10% de las emisiones. Se puede hacer, evidentemente tienes una cierta capacidad de liderazgo e influencia, pero claro, en un juego donde tres países, contando la India, concentran la mayor parte del problema y cada uno por motivos y argumentos distintos se niegan a asumirlo. Si la respuesta es global, es ridícula, es completamente ridícula. De hecho, es bastante decepcionante que ante el mayor problema de la humanidad para este siglo esto sea así, que en fin, más allá de quejarnos, no sé qué más podemos hacer. ¿Y cómo lo valoras tú, Ángeles? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Ignacio, es la respuesta absolutamente insuficiente y sobre todo también asumiendo y siendo conscientes de que en algunos de esos países que más contaminan es donde hemos instalado nuestros procesos de producción, ¿no? Donde fabricamos mucha de la ropa que compramos y que nos ponemos. Entonces, el otro día estaba preparando para un artículo precisamente en el que quería hablar de sostenibilidad, hablando de que a lo mejor pensamos mucho identificamos sostenibilidad con algunos comportamientos de nuestra vida diaria. Pero yo creo que si hacemos una auditoría a nuestros armarios, que al final la ropa que nos ponemos, incluso muchas veces tendemos a pensar en que los jóvenes están mucho más concienciados que nosotros, pero los jóvenes, los europeos, los estadounidenses, lo que tienen registrado en su buscador de Google es que la marca más buscada en todo el planeta es Shein. Y ya sabemos lo que implica Shein, que son cajas con kilos de ropa que llegan y que es un sistema de producción tan voraz que según vas comprando te va resultando más barato. Eso dice tanto de lo que somos y un poco de nuestras contradicciones que creo que más allá de la respuesta de los gobiernos, como ciudadanos también tenemos mucho que hacer autocrítica feroz. Si a ti una camiseta te cuesta €1, al planeta le cuesta un mundo. Exacto. ¿No le vemos las orejas al lobo? No, yo creo que no. La mejor noticia climática del año probablemente haya sido la victoria de Lula en Brasil por lo que tiene que ver de protección o al menos un deseo de protección de la Amazonía y la peor es ese no verle las orejas al lobo. Ahora mismo no recuerdo de cuándo es la polémica del chuletón, pero lo señala todo muy bien, ¿no? Esa idea de ¿pero cómo me vas a hacer a mí cortarme de consumir carne al ritmo al que yo quiero y al ritmo al que me tienen acostumbrado?
Bueno, pues en esa ignorancia de que esos pequeños procesos, que obviamente no forman siempre, no toda la responsabilidad es individual, pero hay que ser consciente de que este ritmo de producción de carne o como decíais, de textil, pues nos lleva a, desde luego, superar la barrera del 1,5, irnos hacia el 2 y a que eso en los fenómenos extremos pues desemboque en desastres ambientales como el de Pakistán, 1.700 muertos, o aquí en España como los incendios de Zamora, ¿no? Y la Sierra de la Culebra. Los desastres ambientales probablemente sean lo que más nos estén sensibilizando, pero las muertes prematuras por la cuestión de la salud de las ciudades también nos debería sensibilizar, ¿no? Si realmente vamos hacia pues este escenario tan malo, y hay que decir que todavía tenemos algunas opciones de evitarlo. De apocalipsis en apocalipsis hasta el juicio final, amigas, amigos. Bueno, las orejas al 2023 ya se las estamos viendo. Ángeles Caballero, Pablo El Orduy, Ignacio Escolar, gracias por venir a perrear a Carne Cruda. Nos encanta perrear. Y gracias por las pastas, Ángeles. Por favor, es un placer. Bueno, así hemos analizado las sombras de 2022, pero ha habido alguna luz. Como este Brillabas de Los Estanques y Annie B. Sweet. Sí, ya hemos pinchado algunos de los discos que más nos han iluminado este año de crisis. Sin duda, uno de los que más hemos quemado en el plato ha sido este Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, el ingenio de pop psicodélico de Annie B. Sweet y Los Estanques. Ha sido el año en el que han vuelto los macrofestivales, cada vez más macro y menos humanos. Por aquí somos más de ir a salas y festivales pequeños como el Canela, el Asquena o el WIM. Y a la sala de cine, porque ha sido uno de los años dorados del cine español. Por nuestra alfombra roja han pasado Carla Simón con Alcarrás, Alberto Rodríguez con Modelo 77, Alauda Ruiz con Cinco Lobitos, Juan Diego Boto y Olga Rodríguez con En los Márgenes y Rodrigo Sorogoyen con Asbestas. Un año muy bestia, sin duda, tanto como el caso de censura a Paco Becerra. No, es que Santa Teresa no es de ellos. ¿Has terminado? No he terminado. Un dramaturgo al que apoyamos públicamente porque, como explica el manifiesto al que nos adherimos, está en juego la libertad de los creadores frente a la injerencia política de gestores y partidos. Bien, lo sabemos aquí. Bueno, aún no nos vamos porque hoy es el día de la lotería. Muy repartido, Pamplona, en Navarra, en Manises, Valencia, en Málaga, en Barcelona, en Montgat, que también es Barcelona, Debería en estar con Jaén, premio. en Madrid. ¿Están diciendo que ha caído algo? ¿Dónde? ¿No lo estás escuchando? No. Sí, ha caído muy repartido, no sé dónde, si el gordo, si bueno, el claro, flaco... pensaba que decía aquí. Joder, qué susto me ha dado. Ah, joder, no, que por ahí ha debido darse algún premio gordo. ¿Cuál se ha dado? El quinto premio. El quinto premio, bueno. Hoy es el día de la lotería y hay un premio, hay un número que siempre toca. Comienzan a girar ya los bombos. 2022. Novena temporada independiente de Carne Cruda. 1141. Número de programas financiados hasta ahora por los oyentes. 15%. Porcentaje de oyentes que ponen pasta. Pocos me parece. A mí también. ¿Qué pasa con el otro 85? Y no haga rimas que somos niños. El otro 85 no se escucha gracias al 15%. Pero si puede poner lo que quiera. A partir de €1. Pues a ver si se estira. ¿Cómo estiran las frases los niños de San Ildefonso? Estáis escuchando el spot navideño de Carne Cruda que ya podéis ver en nuestras redes, en el que nos convertimos, como escuchabais, en niños y niñas de San Ildefonso. Sí, esto no está apagado, lo decimos también en el vídeo, pero el vídeo que verdaderamente lo va a petar es el que grabó anoche Kelu en la cola que hacen los fanáticos de la lotería vestidos de cosas raras a la puerta del Teatro Real de Madrid donde se celebra el sorteo. Ella es que también es una friki de la lotería, ¿verdad que sí, Kelu? A ver si puede hablar. Kelu, ¿qué te pasa? Hola, sí, soy súper friki. Ha salido el segundo premio también, ¿eh? 4.074, amigos. No nos ha tocado ni de cerca, ¿no? Nada, la salud.
Bueno, ¿y a ti por qué te gusta tanto la lotería, querida? Porque es el mejor día de la Navidad, el de la ilusión. Empieza, estamos todavía con las energías muy frescas. No llevamos 3 semanas de Navidad todavía. Tienes que ver a Kelo ahora mismo con su gorro de Papá Noel, sus cascos. Mamá Noel. Para verla, y el vídeo que grabó también es para verlo con sus disfraces de Don Quijote, de Sancho, de obispo, de paje, en fin, oírlo lo vamos a escuchar. Carne cruda siempre toca, y si no, un pito, una pelota. Carne cruda siempre toca, que la carne cruda es muy hermosa. Carne cruda siempre toca. Carne cruda siempre toca. Radio Carne Cruda. Carne cruda siempre toca carne. Sí, carne cruda siempre toca carne. Bueno, esto es una promo y lo demás son tonterías. Sí, ya que estamos, vamos a daros un poquito la turra con la promoción. Vamos a recordar las movidas de carne cruda que hemos hecho gracias a vosotras. Porque como en la lotería ya sabéis que vamos a media. La promoción se hace sola, querida, porque hemos hecho un añito que tela, modestia aparte. ¿Por dónde empezamos? Pues yo quiero empezar por las mujeres. En 2022 han pasado por esta mesa, ojo, Judith Butler, Rocío Carrasco, Raquel Orantes, Carla Antonelli, Ann Waldman, Kenia Carvajal, en el aniversario del primer asesinato oficialmente reconocido como racista en España, el de su madre Lucrecia Pérez, Caitlin Moran, Lucía Lindmayer, Carla Simón. Bueno, y algunos hombres buenos, como Fermín Muguruza, Chuck Palahniuk, Javier Ruiz, Nacho Vegas, Miguel Ríos o José González. Y fuera de esta mesa, por poner un hotel, que ya hay demasiados, no queremos más, que lo único que dan es trabajo de esclavitud. Hemos visitado a los activistas que durante meses resistieron para evitar que un proyecto turístico destruyese el oasis tinerfeño del Puertito, y han conseguido pararlo, al menos de momento. ¡Hurra! Y también volvimos a la zona cero de los incendios en la Sierra de la Culebra, de los que hablábamos hace unos segundos. Visitamos Aras de los Olmos, el pueblo que quiere librarse de las eléctricas. Viajamos a Polonia para contar el exilio ucraniano. Marta y yo estuvimos en los campamentos de refugiados saharauis. Y aquí es muy duro de verdad. No hay para comer. En Cáceres estuvimos con defensoras de la tierra de Latinoamérica, y en Bilbao hablando sobre arquitectura para el futuro. Celebramos los 10 años del diario.es, estuvimos en el Congreso de Migraciones de Mérida, estuvimos en Bueu, en el Festival La Cabina de Valencia. Y ganamos un premio. Sí. Por el primer documental audiovisual en el que hemos participado como promotores y guionistas. Desde mi ventana veo el patio, alambre de espino hasta en los tejados y edificios lejanos. No callarem, el documental sobre Pablo Hasél, Valtònyc, la insurgencia y la persecución que sufren, que ganó el premio del público en el Festival Inédit de Barcelona. ¡Viva y bravo! Toma. Y presentamos en sociedad a la productora con la que Carne Cruda explora nuevos caminos sonoros. Prestige, cuando el mar se quedó mudo. Sí, señora, de esa productora, La Máquina Blanda, nació este híbrido del periodismo y el teatro documental, presentado por Ana Pardo de Vera, con el sonido de Nevermore, la obra de la compañía Chévere sobre la marea negra y las mareas de protesta. Hay que ver la de cosas que hemos podido hacer este año gracias a los oyentes. Ya te digo, nos ha cundido, nos ha cundido vuestra ayuda, familia. Pues nos ha cundido tanto que tenemos una cosa más que estrenamos hoy, porque La Máquina Blanda presenta esta misma semana Todo Incluido con María Bastarós, escritora y guionista. Todo incluido. Todo incluido. El podcast en el que cabe todo el mundo. Dirigido y producido por Carne Cruda. En colaboración con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. María, crudos días. Hola, crudos días, Javier, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, mira, he venido a hablaros del tercer capítulo de Todo Incluido, que además trata sobre uno de los temas que a mí más me interesan a nivel personal. Salud mental. ¿Cómo están nuestras cabezas? Desde luego, la pandemia nos hizo ser más conscientes que nunca de que nuestras cabezas, las de todas, estaban mandando señales de atención. Pues mira, Violeta, es verdad que el confinamiento y el shock de la pandemia han tenido sus consecuencias a nivel psicológico, pero yo creo que el diálogo sobre salud mental es una asignatura pendiente y súper urgente que tenemos como sociedad, y que hay que empezar a hablar de este tema ya en colegios y en el espacio público, y que sea un diálogo que no termine nunca, ¿no? Que lo vayamos actualizando. Totalmente de acuerdo. Y sobre este capítulo, ¿qué nos puede adelantar? Si te soy sincera, para mí, de Todo Incluido, este es mi capítulo favorito. Me encantó conocer al colectivo Bertament y ver cómo enfocan la salud mental, o como dicen ellos, la salud elemental, y también charlar con Ricardo Moya del sentido de la birra. Creo que además entrevistaste a una mujer a la que admiramos mucho. Sí, a la psiquiatra y feminista María Huertas, con quien paseamos charlando por el mercado de Valencia. Empecé a trabajar en el año 74, recién terminados los estudios. Entré en el psiquiátrico de Bétera, que se inauguraba en ese momento. El hospital psiquiátrico de Bétera efectivamente se vende en prensa. Es un capitulazo, estoy de acuerdo que quizá es el más completo, aunque toda la serie lo es.
os vais a quedar con ganas de más. Sí, además yo me leí el libro de María Huertas, 9 nombres, y la verdad se me paralizó el cuerpo porque hace no tanto tiempo a las mujeres nos metían en los psiquiátricos por disfrutar de nuestra sexualidad bajo la acusación de, por ejemplo, ninfomanía. Sí, de hecho por ese y por otros muchísimos motivos no médicos, ¿no? Pero no adelantes más, Violeta, que de psiquiatría y de antipsiquiatría ya nos va a hablar María en este capítulo. Sí, como adelantabas tú antes, por el estudio también pasó Ricardo Moya de El sentido de la birra. Hola, soy Ricardo Moya y esto es El sentido de la birra. Joder, pues arrancamos. Venga, pues, explícanos, María, qué es El sentido de la birra, por si alguien todavía en el mundo del podcast no lo conoce. Que ya pues me mira, parece difícil. Es un podcast de entrevistas que a mí me flipa, con unas entrevistas muy profundas, y para mí conocer a Ricardo fue una suerte y sobre todo súper enriquecedor, porque el tío es muy buen entrevistador, pero es que también es muy buen entrevistado, y hablamos pues de ir a terapia, de introspección, de repente acabamos hablando de psicotrópicos. De lo que surja, hablaste. Sí, eso es. Y bueno, para acabar, cogimos el coche hasta Gandía para llegar a Casa Natura, donde el colectivo Bertament nos estaba esperando. Bueno, pues están los capítulos esperando, los 3 de Todo Incluido, presentados por María Bastarós, que también ha hecho el guión y que ha sido producido por esta productora de carne cruda que se llama La Máquina Blanda. María, te deseamos muy crudas y felices fiestas. Nos vemos igualmente en 2023. Un abrazo muy fuerte. Perfecto, un abrazo, queridas, cuidaros. Y como dice la moda en esta canción, amigas, amigos, es tiempo de despedirse. A una cigarrera he visto, hablando con un soldado, y al tiempo de despedirse, no sin antes, como siempre, escucharos. Adiós, cigarrera hermosa. Hola, queridos crudos. Mi nombre es Juan Ra. Soy orgulloso productor desde hace muchos años. Voy y vengo como la vida, como productor. Cuando me acuerdo hago la aportación más grande que puedo. Solo quería saludaros con una nota de voz, deciros que desde aquí lejos, vivo en el Reino Unido, en Cambridge, con mi chica. Desde aquí lejos lo que hacéis marca una diferencia enorme para los que estamos fuera, para los que están ahí, para el país que hemos dejado y para el país que nos recibe. La calidad de lo que nos ofrecéis está fuera de la escala, no solo comparando con lo que se hace en España, comparando con lo que se hace en muchos otros países, y transmite una humanidad que yo no he visto en mucho de lo que, o en la mayoría de lo que escucho y consumo. Hola, equipo. Bueno, yo quiero daros las gracias por vuestro trabajazo y porque me acompañéis todos los días en el taller. Llevo un año trabajando de artesana del cuero en Francia, en una aldeita del Pirineo, que aunque en realidad este valle es maravilloso por la cantidad de gente joven que hay y el movimiento social que existe, pues echo de menos un poco la tierra. Y no sabéis la alegría que me da enterarme de lo que ocurre al otro lado. Vuestra labor es mucho más que información, y aunque muchas veces termine medio llorosa y frustrada, me conecta con un país que ojalá cada vez sea más crudo, en el mejor sentido de la palabra. Así que muchas gracias y vale, adelante. Hola familia, quería daros las gracias por el programa sobre cortofobia. Me he pasado llorando todo el programa porque me he sentido súper identificada con muchas de las cosas que habéis contado, con muchas cosas que me han pasado desde que era niña. Entonces escucharlo en la voz de otras personas y ver que es una cosa que pasa y que no es un sentimiento que tienes tú solo, pues creo que ayuda mucho y creo que visibilizarlo es muy importante. Así es que os quiero dar las gracias por eso y mandaros un abrazo muy muy fuerte y daros las gracias en general, porque creo que últimamente estáis haciendo un trabajo excepcional y unos programas que son la monda. muchas gracias. Vosotros sí que sois la monda. Gracias a vosotras, a vosotros. En esto, como en la lotería, vamos a medias, pero ¿cómo queréis que nos queramos con estas cosas que nos decís, por favor? Bueno,
tiempo de despedirse. Este año despedimos a Eva López después de años llevando los mandos técnicos, pero conocimos a Kelu Robles, que la ha sustituido y que es un regalo del cielo. Sí. Ella misma es un regalo, ella misma es un cielo y lleva una camisa de constelaciones, la podéis ver en nuestras redes. Te queremos, Kelu. Te queremos. Es tiempo de despedirse y lo estamos haciendo con la maravillosa Orquesta del Alcohol, porque son de Burgos, de donde es Elena Gómez, porque son... ¡Viva! ¡Viva! Porque son uno de sus grupos favoritos y porque, tristemente, es tiempo de despedirse de ella, aunque esperamos que sea momentánea su partida. Elena Gómez se va a probar suerte a Radio Nacional, donde podréis escucharla, pero aunque deseamos que te vaya muy bien, querida mía, queremos que vuelvas porque eres, como te he dicho muchas veces, un pilar de este equipo al que das sosiego, alegría, ternura, apoyo, sabiduría y fuerza, como poco. Y paro porque seguiría todo. Qué el bonito, día. muchas gracias. Te vamos a echar mucho de menos como periodista y más aún como compañera. Que te vaya bonito, pero que te vengas de vuelta, ¿vale? Claro, ¿cómo voy a dejar yo este nido? Mira, lo más bonito que os podía decir, creo que os lo acaban de decir... Nos lo acaban de decir todos los oyentes y oyentas que han escrito eso. Sois un equipo increíble de profesionales. Eres parte de ese equipo. Sí. Y es increíble la dedicación que tenéis siempre con todos. Así que, con todo vuestro trabajo. Así que estoy muy contenta y muy agradecida de pertenecer a este equipo. Y no te vayas, Elena, joder. Bueno, ya estamos llorando. Ya es casi el final, ¿no? ¿Puedo llorar ya? A ver, ir entrando, chicas. Y gracias por todo a todas. No, gracias a ti por lo que haces, por lo que has hecho por este programa, por este equipo, por mantenerlo cohesionado, por darles sustento y base, como te he dicho, cuando se venía abajo, y por mantenernos unidos. De verdad que te espero de vuelta en septiembre. Hombre, claro. Bueno, imagino que te vas a Miranda de Ebro, o sea, la provincia de Burgos. Hay que chuchar a la familia también. Claro que sí, pues para ti y para despedir, Mañana voy a Burgos de la moda. Nos vamos, pero no nos vamos del todo. Desde hace años os regalamos por esta fecha un cuento de Navidad y en esta ocasión es una historia impresionante y emocionante. En este 2022 en Guerra, el cuento de Navidad será La abuela de las tres guerras, un podcast de 6 capítulos sobre una mujer que vivió la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El lunes los 2 primeros capítulos y de martes a viernes los otros 4, uno cada día. Por cierto, Violeta, 2022 también ha sido el año en que Carne Cruda se empezó a escuchar en estéreo, con 2 voces al frente. Sí, a lo mejor esto no te suena muy imparcial, pero yo creo que eres un visionario. No, muy imparcial no ha sonado, pero te lo agradezco. A mí me da mucha alegría tenerte a mi lado. Y como dice esta canción, corazón que no se alegra nunca cría buena sangre. Pues eso mismo, buscad la alegría, criad buena sangre. Esperamos que descanséis, que disfrutéis estas fiestas con la gente que más queréis. Cuidaos, porque seguir adelante y seguir juntas es el verdadero milagro de la Navidad. No os perdáis la semana que viene el cuento de Navidad. Y no os perdáis y no nos perdáis a la vuelta de Reyes. Buena sea tu venida. Buena sea tu llegada. Hasta el año que viene. Y que la radio ¡os acompañe! Kelo, el tururú este que tienes tú, ¿dónde está? El tururú. El tururú, ¿dónde lo has dejado? ¿Dónde lo has dejado? Si había venido con un tururú.